Millonario hereda un caballo de su padre, pero una misteriosa marca en el animal revela un secreto que amenaza su fortuna y la familia. El día amaneció gris, como si el cielo supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Ricardo se encontraba sentado en la sala de espera del bufete de abogados de su padre, con las manos temblorosas y la mente nublada. La noticia de la muerte de su padre había llegado apenas una semana atrás, y desde entonces, su vida parecía haberse detenido en un limbo de incertidumbre. El abogado, un hombre de rostro serio y voz monótona, entró en la sala con una carpeta gruesa bajo el brazo. Ricardo lo siguió hasta una oficina llena de estanterías repletas de libros antiguos y documentos polvorientos. El aire olía a papel envejecido y madera vieja, un aroma que le recordaba a su infancia, cuando visitaba a su padre en su estudio. Ricardo, comenzó el abogado, ajustándose las gafas, su padre dejó instrucciones muy específicas en su testamento. El joven asintió, tratando de mantener la compostura. Sabía que su padre era un hombre meticuloso, alguien que siempre tenía todo bajo control. Esperaba heredar la fortuna familiar, las propiedades, las inversiones, todo aquello que su padre había construido con tanto esfuerzo. Pero lo que el abogado dijo a continuación lo dejó sin palabras. Su padre le deja en herencia un caballo, un ejemplar llamado Estrella. Ricardo parpadeó, confundido. ¿Un caballo? ¿Eso era todo? No podía creerlo. Su padre, un hombre poderoso y admirado, le dejaba solo un animal. Ni una palabra sobre el dinero, ni sobre las propiedades, ni siquiera una explicación. Solo un caballo. ¿Esto es una broma?, preguntó, incapaz de ocultar la frustración en su voz. El abogado negó con la cabeza, serio. No, Ricardo. Su padre fue muy claro en sus deseos. Además, dejó esto para usted. Le entregó un sobre cerrado. Ricardo lo abrió con manos temblorosas y sacó una hoja de papel con la letra firme y reconocible de su padre. Solo decía, cuida bien de Estrella. Él guarda el secreto más importante de nuestra familia. Ricardo leyó el mensaje una y otra vez, tratando de encontrarle sentido. ¿Qué secreto? ¿Qué tenía que ver un caballo con la fortuna de su familia? ¿Dónde está Estrella?, preguntó finalmente, resignado. En los establos de la hacienda familiar, respondió el abogado. Su padre insistió en que usted se hiciera cargo personalmente de él. Ricardo asintió, aunque no entendía nada. Salió del bufete con la mente dando vueltas, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. No sabía qué esperar, pero estaba seguro de una cosa: aquel caballo no era un simple animal. Había algo más, algo que su padre no le había contado. Al llegar a la hacienda, Ricardo se dirigió directamente a los establos. El olor a heno y madera vieja lo recibió, junto con el sonido relajante de los caballos moviéndose en sus boxes. En el último box, encontró a Estrella. Era un caballo imponente, de pelaje oscuro y ojos brillantes que parecían mirarlo con una inteligencia casi humana. Ricardo se acercó lentamente, extendiendo la mano para acariciar su cuello. «Hola, Estrella», susurró. «¿Qué secreto escondes tú?». El caballo relinchó suavemente, como si entendiera la pregunta. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que aquel momento marcaba el inicio de algo mucho más grande que él. Los días siguientes a la lectura del testamento fueron una mezcla de confusión y curiosidad para Ricardo. Pasaba horas en los establos, observando a Estrella, tratando de descifrar qué lo hacía tan especial. El caballo parecía tranquilo, casi indiferente a la presencia de Ricardo, pero había algo en su mirada que lo mantenía intrigado. Una tarde, mientras cepillaba el pelaje oscuro de Estrella, notó algo extraño en la pata delantera derecha del animal. Una marca, casi imperceptible, que parecía haber sido grabada en la piel. Se inclinó para observarla mejor, limpiando el área con un paño húmedo. Era un símbolo antiguo, compuesto por líneas entrelazadas que formaban una especie de espiral dentro de un círculo. Ricardo nunca había visto algo igual. Lo dibujó rápidamente en una hoja de papel, decidido a investigar su significado. Al día siguiente, Ricardo se encerró en el estudio de su padre, un lugar que siempre había estado prohibido para él durante su infancia. Las estanterías estaban llenas de libros antiguos, mapas y documentos que olían a polvo y tiempo. Comenzó a buscar cualquier referencia al símbolo, revisando volúmenes sobre mitología, sociedades secretas y simbología antigua.
Fue en un libro desgastado sobre sociedades ocultas donde encontró una imagen que coincidía con la marca de estrella. El texto describía el símbolo como el emblema de una organización secreta que operaba en las sombras desde hacía siglos. Según el libro, esta sociedad estaba involucrada en acuerdos oscuros y rituales misteriosos, y su influencia se extendía por todo el mundo. Ricardo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tenía que ver su padre con algo así? ¿Y por qué había dejado a Estrella como herencia, con esa marca en su cuerpo? Decidió buscar más pistas en el establo, el lugar donde su padre había pasado tanto tiempo. Revisó cada rincón, hasta que, detrás de una tabla suelta en la pared, encontró un pequeño diario. Era viejo, con las páginas amarillentas y la letra de su padre llenando cada espacio. Con manos temblorosas, Ricardo abrió el diario y comenzó a leer. Las primeras páginas hablaban de la historia de la familia, de cómo su bisabuelo había hecho un trato con la sociedad secreta para asegurar la fortuna de los descendientes. El acuerdo incluía la entrega de un caballo especial, un animal que simbolizaba la conexión entre la familia y la sociedad. Pero lo que más impactó a Ricardo fue la última entrada, escrita con una letra temblorosa, como si su padre hubiera estado bajo mucho estrés al escribirla. El acuerdo está roto. La sociedad exige la devolución de Estrella, pero no puedo permitirlo. Él es la clave para algo mucho más grande, algo que no deben descubrir. Ricardo, si estás leyendo esto, cuida de Estrella. Él es más importante de lo que parece. Ricardo cerró el diario, sintiendo que el peso de las palabras de su padre lo aplastaba. No solo había heredado un caballo, sino también un secreto peligroso que podía poner en riesgo a toda su familia. Esa noche, mientras el viento silbaba fuera de la hacienda, Ricardo se sentó junto a Estrella, acariciando su cuello. «No sé qué estás escondiendo», susurró, «pero no dejaré que te lleven». El caballo relinchó suavemente, como si entendiera la promesa. Ricardo sabía que su vida había cambiado para siempre, y que solo había una manera de proteger a su familia: descubrir la verdad detrás de Estrella y la sociedad secreta. El estudio de su padre se había convertido en el refugio de Ricardo. Las noches se volvieron largas, iluminadas solo por la tenue luz de una lámpara de escritorio, mientras devoraba cada palabra del diario. Las páginas estaban llenas de detalles sobre la historia de su familia, detalles que nunca le habían contado. Su bisabuelo, un hombre ambicioso y sin escrúpulos, había hecho un trato con la sociedad secreta a principios del siglo XX. A cambio de riqueza y poder, la familia debía entregar un caballo especial cada generación. Este caballo, según el diario, era más que un animal, era un símbolo de lealtad y un vínculo con lo oculto. Ricardo leyó con atención cómo su padre había intentado romper el acuerdo. La sociedad secreta no toleraba traiciones, y las consecuencias podían ser mortales. Su padre había escondido a Estrella, el último caballo de la línea, para protegerlo. Pero ahora, con su muerte, la sociedad había vuelto a reclamar lo que consideraban suyo. «¿Por qué no me contaste esto antes?», murmuró Ricardo, mirando la foto de su padre en el escritorio. El diario también mencionaba un tesoro escondido, un botín que su bisabuelo había acumulado gracias al acuerdo. Ese tesoro era la base de la fortuna familiar, pero también su maldición. Ricardo entendió que Estrella era la clave para encontrarlo, y que la sociedad secreta no descansaría hasta recuperarlo. Mientras cerraba el diario, escuchó un ruido en el pasillo. Se levantó rápidamente, el corazón acelerado. Al abrir la puerta, se encontró con su tío Eduardo, quien lo miraba con una sonrisa fría. «¿Qué haces aquí, Ricardo?», preguntó Eduardo, con un tono que no dejaba lugar a la casualidad. «Estoy revisando algunas cosas de papá», respondió Ricardo, tratando de ocultar el diario detrás de su espalda. Eduardo entró al estudio sin esperar una invitación. Sus ojos recorrieron el desorden de libros y papeles sobre el escritorio, y Ricardo notó cómo se detenían en el dibujo del símbolo que había copiado de la marca de Estrella. «¿Qué es eso?», preguntó Eduardo, señalando el papel. «Nada importante», mintió Ricardo, guardando rápidamente el dibujo en un cajón. Eduardo lo miró fijamente, como si intentara leer sus pensamientos. «Sabes, Ricardo, tu padre siempre fue muy reservado. Pero hay cosas que no se pueden esconder para siempre». «¿De qué estás hablando?», preguntó Ricardo, tratando de mantener la calma. Eduardo se acercó, bajando la voz. «Estrella no es un caballo cualquiera. Y tú lo sabes. La sociedad secreta lo quiere, y no van a detenerse hasta conseguirlo. Si eres inteligente, lo entregarás antes de que esto se complique».
Ricardo sintió un escalofrío. ¿Cuánto sabía su tío? ¿Estaba aliado con la sociedad secreta? Estrella es mío, dijo firmemente. Y no pienso entregarlo. Eduardo sonrió, pero no había calidez en su expresión. Espero que sepas lo que estás haciendo, sobrino. Esto podría costarte más de lo que imaginas. Después de esa conversación, Ricardo supo que no podía confiar en su tío. Eduardo conocía el secreto, y estaba dispuesto a traicionar a la familia con tal de obtener una parte del tesoro. Esa noche, Ricardo volvió a los establos. Estrella lo recibió con un relincho suave, como si supiera que algo andaba mal. «No te preocupes», susurró Ricardo, acariciando el cuello del caballo. «No dejaré que te lleven». Pero en el fondo, sabía que la batalla apenas comenzaba. La sociedad secreta estaba al acecho, y Eduardo era solo la punta del iceberg. Ricardo necesitaba un plan, y rápido, antes de que todo se desmoronara. La tensión en la hacienda era palpable. Cada vez que Ricardo cruzaba miradas con su tío Eduardo, sentía una incomodidad que no podía ignorar. Las palabras de advertencia de Eduardo resonaban en su mente, pero Ricardo estaba decidido a no ceder. Estrella no era solo un caballo, era la clave para entender el pasado de su familia y, tal vez, para proteger su futuro. Una mañana, mientras Ricardo revisaba los establos, Eduardo apareció de repente, con una expresión seria y los brazos cruzados. «Ricardo, necesitamos hablar», dijo, sin preámbulos. «Ya hablamos», respondió Ricardo, sin apartar la vista de Estrella, que comía tranquilamente en su box. «No lo suficiente», insistió Eduardo, acercándose. «Estás jugando con fuego. La sociedad secreta no es algo que debas subestimar. Si no entregas a Estrella, las consecuencias podrían ser desastrosas para todos». Ricardo se volvió hacia su tío, conteniendo la ira que sentía crecer en su pecho. «¿Y qué sugieres? ¿Que les entregue a Estrella y finja que nada de esto pasó? ¿Que ignore todo lo que papá intentó proteger?» Eduardo suspiró, como si estuviera hablando con un niño testarudo. «Tu padre era un idealista, Ricardo. Pero los ideales no pagan cuentas ni protegen a la familia. La sociedad secreta tiene recursos, influencia, y no dudarán en usarlos si no cooperas». «¿Y tú?», preguntó Ricardo, mirándolo fijamente. «¿De qué lado estás, tío?» Eduardo guardó silencio por un momento, como si meditara sus palabras. «Estoy del lado de la familia, Ricardo. Pero a veces, para proteger a los nuestros, hay que hacer sacrificios. Entregar a Estrella es la única manera de asegurar nuestra supervivencia». Ricardo no podía creer lo que escuchaba. ¿Sacrificios? ¿Entregar a Estrella? No, eso no era una opción. «Estrella se queda conmigo», dijo firmemente. «Y si la sociedad secreta quiere problemas, que vengan por mí». Eduardo lo miró con una mezcla de frustración y desprecio. «Eres tan terco como tu padre», murmuró. «Pero esto no terminará bien, Ricardo. Lo lamentarás». Sin decir nada más, Eduardo se dio la vuelta y se alejó, dejando a Ricardo con un nudo en el estómago. Sabía que su tío no se rendiría tan fácilmente, pero no estaba dispuesto a ceder. Esa noche, mientras Ricardo intentaba dormir, escuchó ruidos fuera de la casa. Se levantó rápidamente, alerta, y miró por la ventana. Vio sombras moviéndose cerca de los establos. Sin pensarlo dos veces, tomó una linterna y salió a investigar. Al llegar a los establos, encontró a Eduardo intentando abrir el box de Estrella. El caballo relinchaba, inquieto, como si sintiera el peligro. «¿Qué estás haciendo?», gritó Ricardo, corriendo hacia su tío. Eduardo se volvió, sorprendido, pero rápidamente recuperó la compostura. «Terminemos esto de una vez, Ricardo», dijo, con una frialdad que heló la sangre del joven. «Estrella no te pertenece. Es mío», gritó Ricardo, colocándose entre su tío y el caballo. «Y no te acerques más». Eduardo lo miró con desdén, como si Ricardo fuera un obstáculo insignificante. «No entiendes, ¿verdad? Esto es más grande que tú, más grande que nosotros. Si no me dejas llevarme a Estrella, tendré que tomar medidas drásticas». Ricardo sintió un escalofrío. ¿Qué quería decir con medidas drásticas? No tuvo tiempo de preguntar, porque Eduardo se alejó, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Al día siguiente,
Ricardo reforzó la seguridad de los establos. Contrató guardias y instaló cámaras, decidido a proteger a Estrella a toda costa. Pero en el fondo, sabía que Eduardo no se detendría. La batalla entre ellos había comenzado, y Ricardo estaba dispuesto a luchar hasta el final. La noche era tranquila, demasiado tranquila. Ricardo estaba en su habitación, revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad que había instalado alrededor de los establos. Hasta ahora, todo parecía estar en calma, pero no podía sacarse de la cabeza la amenaza velada de su tío. De repente, un olor a humo lo sacó de sus pensamientos. Al principio, pensó que era su imaginación, pero cuando el olor se intensificó, supo que algo andaba mal. Corrió hacia la ventana y vio llamas iluminando la oscuridad de la noche. El pasto de la hacienda estaba en llamas, y el fuego se extendía rápidamente hacia la casa. «¡No!», gritó Ricardo, saliendo corriendo de la habitación. Bajó las escaleras de dos en dos, gritando para alertar a los empleados que dormían en la planta baja. El humo ya comenzaba a filtrarse por las rendijas de las puertas, y el calor del fuego se sentía incluso desde el interior. «¡Salgan! El fuego está afuera», gritó Ricardo, golpeando las puertas de los empleados. Uno a uno, los empleados salieron de sus habitaciones, desorientados pero alertados por los gritos de Ricardo. Él los guió hacia la salida trasera, lejos de las llamas que devoraban el pasto y se acercaban peligrosamente a la casa. Mientras los empleados corrían hacia la seguridad, Ricardo recordó a Estrella. Los establos estaban cerca del pasto incendiado, y el caballo estaba en peligro. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia los establos, ignorando los gritos de advertencia de los empleados. El calor era insoportable, y el humo le hacía difícil respirar. Cuando llegó a los establos, encontró a Estrella relinchando desesperadamente, asustado por las llamas que se acercaban. «Tranquilo, Estrella. Vamos», gritó Ricardo, abriendo el box del caballo. Estrella salió al galope, pero en lugar de correr hacia la seguridad, se detuvo cerca de la casa, donde las llamas aún no habían llegado. Ricardo lo siguió, tosiendo por el humo, y vio que el caballo miraba fijamente hacia una ventana del segundo piso. «¡No!», gritó Ricardo, dándose cuenta de que alguien aún estaba dentro. Uno de los empleados, un hombre mayor llamado José, no había salido con los demás. Ricardo miró hacia la casa, donde las llamas ya comenzaban a trepar por las paredes. Sabía que no tenía mucho tiempo. «Espera aquí, Estrella», ordenó Ricardo, antes de correr de vuelta hacia la casa. El humo era denso, y las llamas crepitaban a su alrededor. Ricardo subió las escaleras, cubriéndose la boca con una camisa, y encontró a José desmayado en el pasillo. Con un esfuerzo sobrehumano, lo cargó sobre sus hombros y comenzó a bajar las escaleras. Pero el fuego era implacable. Justo cuando Ricardo llegaba a la planta baja, una viga ardiente se desplomó, bloqueando la salida. Las llamas lo rodeaban, y el calor era insoportable. «Ricardo», escuchó gritar desde afuera. Miró hacia la ventana más cercana y vio a Estrella parado justo debajo, en un área donde el fuego aún no había llegado. El caballo relinchó, como si lo estuviera llamando. Sin pensarlo dos veces, Ricardo corrió hacia la ventana, cargando a José. Con un último esfuerzo, saltó desde el segundo piso, cayendo sobre el lomo de Estrella. El caballo no se inmutó. En lugar de eso, comenzó a galopar, alejándose de la casa en llamas. Ricardo miró hacia atrás, viendo cómo las llamas consumían la mansión que había sido su hogar toda la vida. El corazón le pesaba, pero sabía que no había tenido otra opción. «Gracias, Estrella», susurró, acariciando el cuello del caballo. Mientras se alejaban, Ricardo supo que esto no era un accidente. Eduardo había provocado el incendio, y ahora no había vuelta atrás. «Ahora es hora de dar el troco», murmuró Ricardo, con determinación en la voz. El amanecer encontró a Ricardo y a Estrella en una colina cercana, desde donde podían ver los restos humeantes de la hacienda. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de poder y estabilidad, ahora no era más que escombros carbonizados. Ricardo se sentía vacío, pero también lleno de una determinación feroz. Sabía que no podía permitir que Eduardo saliera impune. Con la ayuda de los empleados que habían logrado escapar, Ricardo se instaló en una cabaña cercana que pertenecía a la familia. Era un lugar modesto, pero seguro, y allí comenzó a planear su próximo movimiento. Lo primero que hizo fue revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad que había instalado antes del incendio.
Las imágenes eran claras. En la oscuridad de la noche, se veía a Eduardo acercarse al pasto con una antorcha en la mano. Sin vacilar, prendió fuego a la hierba seca y luego desapareció en la noche. Ricardo sintió un nudo en el estómago al ver la traición de su tío plasmada en video. «Tenemos esto», dijo Ricardo, mostrando las imágenes a los empleados. «Es suficiente para llevarlo ante la justicia». Pero Ricardo sabía que no podía actuar de inmediato. Eduardo era astuto y tenía conexiones. Si Ricardo lo denunciaba sin un plan sólido, su tío podría escapar o, peor aún, contraatacar. Necesitaba más pruebas, algo que asegurara que Eduardo no pudiera salir indemne. Decidió investigar más a fondo las actividades de su tío. Con la ayuda de José, el empleado que había salvado del incendio, Ricardo comenzó a revisar los registros financieros de la familia. Pronto descubrió transferencias sospechosas a cuentas en el extranjero, así como pagos a personas cuyos nombres no reconocía. «Esto no es normal», dijo José, señalando una serie de transacciones recientes. «Parece que Eduardo ha estado desviando dinero durante años». Ricardo asintió, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Eduardo no solo había provocado el incendio, también había estado robando a la familia. «Necesitamos más», dijo Ricardo. «Algo que lo vincule directamente con la sociedad secreta». Fue entonces cuando recordó el diario de su padre. Entre las páginas, había mencionado a un hombre llamado Víctor, un contacto dentro de la sociedad secreta que había ayudado a su padre a esconder a Estrella. Ricardo decidió buscarlo, con la esperanza de que pudiera proporcionarle más información. Con la ayuda de José, Ricardo localizó a Víctor en una pequeña ciudad a unas horas de distancia. El hombre era mayor, con una mirada cansada pero llena de astucia. Cuando Ricardo le mostró el diario de su padre, Víctor suspiró profundamente. «Tu padre era un hombre valiente», dijo Víctor. «Pero jugó con fuego, y al final, el fuego lo consumió». «Necesito tu ayuda», dijo Ricardo. «Eduardo está aliado con la sociedad secreta, y no voy a permitir que destruya lo que queda de mi familia». Víctor lo miró fijamente, como si estuviera evaluando su determinación. «Está bien», dijo finalmente. «Te ayudaré. Pero debes entender que esto no será fácil. La sociedad secreta no perdona, y Eduardo es solo un peón en su juego». Con la información proporcionada por Víctor, Ricardo reunió un expediente completo sobre las actividades de Eduardo, incluyendo su conexión con la sociedad secreta y las pruebas del incendio provocado. Ahora, estaba listo para enfrentarse a su tío. «Es hora de hacer justicia», dijo Ricardo, mirando las llamas que aún ardían en la distancia. Ricardo se encontraba en el centro de la ciudad, frente a un edificio antiguo y sombrío que servía como fachada para las reuniones de la sociedad secreta. Víctor lo había guiado hasta allí, advirtiéndole que no subestimara a sus enemigos. Con el expediente de pruebas bajo el brazo y una determinación inquebrantable, Ricardo entró en el edificio. En el interior, la atmósfera era opresiva. Las paredes estaban decoradas con símbolos antiguos, y el aire olía a incienso y madera vieja. Un grupo de personas, vestidas con túnicas oscuras, lo esperaba en una sala iluminada por velas. En el centro de la sala estaba Eduardo, con una sonrisa fría en el rostro. «Ricardo», dijo Eduardo, con un tono casi burlón. «No esperaba verte aquí». «Ya basta, Eduardo», respondió Ricardo, con firmeza. «Sé lo que hiciste. Sé que provocaste el incendio y que has estado robando a la familia». Eduardo rió, pero su risa carecía de alegría. «¿Y qué piensas hacer? ¿Denunciarme? Nadie te creerá». «Tengo pruebas», dijo Ricardo, levantando el expediente. «Y no solo de tu traición, sino también de tu conexión con esta sociedad secreta». Las miradas de los presentes se volvieron hacia Eduardo, y Ricardo notó cómo algunos de ellos fruncían el ceño. La sociedad secreta no toleraba la incompetencia, y Eduardo había cometido un error imperdonable. Había sido descubierto. «Entregaré estas pruebas a la policía», continuó Ricardo, «a menos que me devuelvan a Estrella y dejen a mi familia en paz». Un hombre mayor, que parecía ser el líder de la sociedad, se adelantó. «Eres valiente, joven», dijo, «pero no entiendes con quién estás tratando». «Lo entiendo perfectamente», respondió Ricardo. «Ustedes son una organización poderosa, pero también tienen enemigos. Si estas pruebas salen a la luz, no solo Eduardo caerá, sino que toda su operación estará en peligro».
El líder guardó silencio por un momento, evaluando la situación. Finalmente, asintió. Muy bien. Devuélvenos el caballo y las pruebas, y dejaremos a tu familia en paz. No, dijo Ricardo, con firmeza. Estrella se queda conmigo. Pero les devolveré el tesoro que mi bisabuelo les robó, a cambio de su promesa de nunca volver a acercarse a mi familia. El líder lo miró fijamente, como si estuviera considerando la oferta. Finalmente, asintió. Aceptamos. Pero recuerda, Ricardo, si alguna vez traicionas nuestra confianza, las consecuencias serán graves. Ricardo asintió, sabiendo que había ganado una batalla, pero no la guerra. Mientras salía del edificio, Eduardo lo siguió, con una expresión de rabia en el rostro. Esto no ha terminado, Ricardo, dijo, con voz temblorosa. Sí, ha terminado, respondió Ricardo, mostrándole las grabaciones del incendio. La policía ya está en camino. Minutos después, la policía llegó y arrestó a Eduardo. Ricardo lo miró mientras lo llevaban, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Es hora de seguir adelante, susurró para sí mismo. El arresto de Eduardo marcó el final de una era para la familia. Con las pruebas en mano, Ricardo logró asegurar que su tío enfrentara la justicia por el incendio y el desvío de fondos. La sociedad secreta, aunque no desapareció, cumplió su promesa de mantenerse alejada de la familia, al menos por el momento. Ricardo se encontró en una encrucijada. La mansión familiar estaba en ruinas, pero la tierra y los establos seguían en pie. Decidió que no reconstruiría la casa tal como era. En su lugar, convertiría la hacienda en un lugar de renacimiento, no solo para su familia, sino también para la comunidad. Con parte de la fortuna que aún quedaba, Ricardo creó una fundación dedicada a ayudar a comunidades afectadas por la explotación y la injusticia. Nombró a la fundación Estrella, en honor al caballo que había sido testigo silencioso de todo lo ocurrido. Estrella, el caballo que había sido el centro de tanto conflicto, ahora vivía en paz en los establos renovados. Ricardo pasaba horas con él, acariciando su pelaje oscuro y recordando todo lo que habían vivido juntos. Gracias por todo, le susurró una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte. Sin ti, nada de esto habría sido posible. El caballo relinchó suavemente, como si entendiera las palabras de Ricardo. Un día, mientras revisaba los planes para la fundación, Ricardo recibió una visita inesperada. Era Víctor, el hombre que lo había ayudado a enfrentarse a la sociedad secreta. Vine a despedirme, dijo Víctor. Mi trabajo aquí ha terminado. Gracias por todo, dijo Ricardo, estrechando su mano. No habría podido hacer esto sin tu ayuda. Víctor sonrió, con una mezcla de orgullo y tristeza. Tu padre estaría orgulloso de ti, Ricardo. Has hecho lo correcto, y eso no es fácil. Con esas palabras, Víctor se fue, dejando a Ricardo con una sensación de cierre. Meses después, la hacienda se había transformado en un centro comunitario, donde las personas podían aprender, crecer y sanar. Ricardo se sentía en paz, sabiendo que estaba construyendo un legado del que podía estar orgulloso. Una noche, mientras caminaba por los establos, Ricardo se detuvo frente a Estrella. El caballo lo miró con esos ojos brillantes que parecían contener todos los secretos del mundo. Este es solo el comienzo, dijo Ricardo, acariciando el cuello de Estrella. Juntos, vamos a hacer algo grande. El viento sopló suavemente, llevándose consigo los últimos vestigios del pasado. Ricardo sabía que el futuro era incierto, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlo. ¿Qué harías tú si heredaras un secreto que cambiara todo? Ricardo eligió justicia y redención. ¿Y tú? Déjanos en los comentarios cómo enfrentarías un legado lleno de misterios y peligros. Tu opinión cuenta. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.